Vamos a pasar a continuación al turno de preguntas. Empezaremos por si hay preguntas online. Ana, ¿tenemos alguna pregunta online? ¿No? Al público asistente tenemos al doctor Cano, que tenemos hoy el placer de contar con su... Especie de hongo. ¿Qué era? ¿Es de hongos? Bueno. No, que le pregunta a Sergi qué especie de hongo. Es un penicillium, lo que pasa es que no es de los habituales, afortunadamente, o crocloron, ahí para los interesados. No es de los habituales, pero es una mala bestia y se conoce como tal. Quiere decir que incluso en algunos depósitos mineros y demás, etcétera, con concentraciones elevadísimas de cobre y otros metales puede crecer. Pero bueno, crece, pues eso, en condiciones normales, o sea, en una placa normal sin nada de cobre crece tan rápido o igual como los otros, y luego ya has visto que le afecta poco, es decir, la tasa de crecimiento le puedes estar poniendo, o sea, las placas azules, y el bicho crece nada, en una semana tienes la placa llena, seguro. Y es el problema que tenían en la empresa que estaba dándoles esa alteración, claro, porque no... Ya en depósito, o sea, y esto era un envase, pero ya en depósito tenían, de almacenamiento tenían este problema. ¿Alguna pregunta? Sí. Traen al micrófono también, si podéis decir el nombre y filiación. Hola, mi pregunta es para Gemma. Quería preguntarte, me ha llamado mucho la atención todo lo que es la parte de bioprotección de las levaduras, la chancea y mesnicovia, con fermentación maloláctica, ¿vale? Entonces, quería preguntarte sobre si podías dar algún detalle más de, por ejemplo, yo me imagino, ¿no? La chancea inhibe la maloláctica porque si produce mucho láctico, reprime, ¿no? Me imagino que no hay un mecanismo activo, sino que es porque produce mucho producto final y entonces no harán la maloláctica. Es si sabes algo más de eso, y sobre todo la turulaspora del Brueckii, que has dicho que estimula, ¿de qué forma estimula? Si es una estimulación pasiva, simplemente que produce algún metabolito o hace alguna cosa, o si es algo activo, algún mecanismo activo que les produzca, no sé, algo que a las bacterias les guste, o no sé, si me podrías dar un poco más de detalle en estos dos aspectos. Vale. Sí, la chance thermotolerance, como dices, por lo que he leído, es la parte de cómo produce al láctico, inhibe ya el crecimiento y aparte la acidez, ¿no? Si modificas la acidez, como decía el Sergi, ¿no? Ahí también inhibes un poco el desarrollo de la fermentación maloláctica. Entonces, un poco esa inhibición es por ambos, ¿no? Por el ácido que está produciendo más el cambio de pH. Y a nivel de la turulaspora del Brueckii, sí que hay, bueno, el grupo de Cristina Reguant, ¿no? y Turbo Almasera está trabajando esa presencia, ¿no? de lías de algunas no saccharomyces y cómo esas lías pueden o estimular o inhibir la maloláctica. Y sí que han visto, ¿no? que la parte de las lías que vienen, ¿no? de turulaspora del Brueckii, ya sea por, como tú dices, ¿no? liberación pasiva de algunos compuestos, pero tiene algunos artículos, ¿no? intentando analizar la parte de que pues sí que hay la estimulación por parte de Torula, y de hecho las lías de la chancia es al revés, ¿no? Las lías de la chancia creo que me suena que inhibían, pero si tienen algunas publicaciones de eso, si te interesa te puedo pasar algunos links o referencias de eso. Hola, yo quería hacer una pregunta, en principio era para José Manuel, pero creo que es extensiva a toda la mesa. ¿Por qué creéis vosotros que hay esta especie de estigma social, que luego se ha traducido en estigma legal, sobre los organismos genéticamente modificados? Porque en según qué otros ámbitos de la ciencia o de la medicina no existe. Yo no he visto nunca ningún grupo de diabéticos reclamando volver a la insulina de cerdo. Efectivamente, sí, tienes toda la razón. Yo creo que el sector agroalimentario en su momento se enfrentó muy mal a eso, o sea, no sé quién fue el responsable, o faltó pedagogía, o no sé qué es lo que se hizo mal en ese momento para generar dentro de la opinión pública un rechazo
que no tiene, digamos, una solidez de investigación o de la ciencia, porque resulta que, ¿qué más da que yo evolucione por el sistema que os he explicado del tóxico del análogo de la lisina para producir esa mutación que parece que, la verdad es que no he entrado más en detalle, pero el gen ese LIS21 está justo en la base de donde empieza la síntesis de la lisina y está regulado tiene como lo que se llama una inhibición por sustrato, es decir, cuando se produce lisina lo inhibe y lo que hace es que de alguna manera se escapa de esa inhibición por la propia lisina y por eso el flujo es mayor. ¿Qué más da que lo haga por evolución adaptativa o que yo tenga una herramienta en el laboratorio que de manera precisa vaya y le ponga ese cambio, como habéis visto, y que para la cepa es mejor porque no estás cambiando nada más, mientras que en la otra evolucionada estás cambiando más cosas, ¿vale? Porque he visto el tipo de cambio. No tiene ningún sentido. Lo que sí que tengo claro es que... bueno, y además quiero hacer un inciso antes de eso. En el mundo de la enología todavía ha sido peor, porque se ha asociado como que eso iba en contra de un proceso milenario artesanal y, en fin, quiero decir que todos tenemos que tener claro que hay que hacer es hacer un buen producto y vender el vino. Y yo estoy convencido que si no existiese esa restricción se mejoraría mucho, o os mejoraría mucho la vida a vosotros que sois los que estáis haciendo el vino cada día. ¿Va a cambiar? No lo sé. Para las plantas ha cambiado, pero también desde la Unión Europea, porque yo estoy como delegado del CSIC en Bruselas para una serie de proyectos de biotecnología alimentaria, y hay el rum de que se va a cambiar, porque si no, es que, a ver, perdón por la expresión, pero nos vamos a la mierda comparados con los chinos y con los americanos, porque ellos no tienen ningún problema en utilizar esta tecnología. Además, yo no digo ya que tú pongas límites a decir, yo lo que no voy a hacer es a una levadura ponerle, pues no sé, un gen de una bacteria, por decirte una de esas, que tampoco pasaría nada, es DNA y ya está. Pero es que lo que estamos diciendo es que te permitan reestructurar su propio genoma. Es decir, no estás haciendo nada que no puedas hacer por otros métodos, pero de una manera más larga, menos precisa y generando más problemas. Entonces no lo entiendo, sinceramente. Pero bueno, tengo esa esperanza. Yo tengo no digo respuesta, tengo una idea, ¿no? Primero porque comemos y no nos pinchamos la alimentación. No sé si os estáis vacunando ahora que estamos en esta época. ¿Quién se está poniendo hoy en día una vacuna no recombinante? Ni se lo cuestiona nadie y muchas veces no lo sabemos si es recombinante o no las vacunas que nos están poniendo. No nos importa. Yo estoy enfermo, cúrame ya. Pero tenemos muchos reparos con la alimentación porque tenemos que ser sanos y tal y cual, etc. Ay, ¿qué me voy a meter por la boca? Por la vena da igual. Eso es una. Estigma, te voy a nombrar una palabra que me vas a pegar luego 2 tortazos. Sulfitos. No hay estigma en los sulfitos. Vamos a ver las gambas congeladas, los frutos secos, las patatas fritas, etcétera, etcétera, que tienen sotopocientísimas veces más, pero ahí lo tienes en la etiqueta. Son cuestiones culturales, más o menos atávicas, muchas veces un poco idiotas. Idiotas quiero decir que no son vistas desde el punto de vista racional, pero es lo que hay. No hay respuesta, pero... Yo mi teoría es que es un challenge a los enólogos. Pero no voy a ir más allá. ¿Se puede decir algo? Bueno, yo creo que ya se ha explicado. No sé. ¿Alguien, alguna pregunta? ¿Más? Sí. Allá. Hola, soy Marsal. Mi pregunta es para José Manuel. Has mezclado, creo, 2 conceptos en la respuesta que le has dado al enólogo, de hasta qué punto llega la ética y hasta qué punto llega la venta. Es decir, si hay una ética en estos consejos de Bruselas en comparación con las otras culturas, que no son occidentales, que no sean Estados Unidos. Quería saber un poco por dónde o a dónde vamos de aquí 50 años y si la ética va a ser la misma ahora que en un futuro próximo.
Pero es que yo no sé dónde está el problema ético. Es que no es una cuestión de ética. Es que, quiero decirte, lo que yo te estoy diciendo es que a lo mejor tú en el genoma de la levadura hagas un cambio dirigido. Algo que venimos haciendo, como te he demostrado en la charla, desde tiempos inmemoriales. Lo que pasa es que ahora tienes la capacidad técnica de hacerla de manera dirigida, ¿vale? Y eso éticamente que es reprobable. ¿Por qué Europa se cierra ahí? Bueno, pues porque no lo sé, son lobbies que parece que quieres pensar que eso es como poco natural, como que es más artificial, pero nada más lejos de la realidad. Tú estás utilizando unas levaduras que, como hemos visto, tienen unas marcas genéticas claras producidas por el hombre. Y lo único es que ahora lo que tienes es una herramienta que te permite hacerlo de manera más dirigida y que te podría mejorar levaduras, pues a lo mejor para lo que estamos diciendo de ser menos efectivo o tener menos rendimiento en la producción de etanol, producir más acidez, acumular determinados nutrientes que son buenos para él, o determinadas moléculas que le pueden permitir resistir mejor pues fermentaciones cada vez más complicadas, con poco nitrógeno, con mucho azúcar, ese tipo de cosas. Pues es una herramienta como cualquier otra y no hay ética detrás. O sea, a ver, si tú me dices, estás poniendo un gen de vertebrados en la levadura y yo soy vegano y no quiero tomar ese vino porque viene de una levadura, pues a lo mejor incluso aún te lo compro, ¿vale? Pues puedo entenderlo. Pero es que aquí no se trata de eso. Es que se trata de que autoricen una herramienta que te permite modificar el genoma en tu beneficio tecnológico, pero que no haces nada que no haga la naturaleza cada día, que está produciendo mutaciones continuamente. Es decir, que es que o sea, en ese sentido no veo nada, no veo el problema ético, sinceramente. ¿Qué va a pasar? No lo sé. Yo creo que la Unión Europea está decidida, porque está viendo que se está quedando en esta carrera biotecnológica, y esto trasciende el mundo del vino y va mucho más. En esa carrera biotecnológica se está quedando detrás pues, de grandes potencias en eso, que, como digo, fundamentalmente chinos y estadounidenses. Es mi visión, ¿eh? No, puedo estar equivocado. Simplemente. ¿Una pregunta? A mí, ahí atrás, otra. Sí. José Manuel, soy Sara. Quería preguntarte, como experto que eres en esto de la evolución dirigida, y es que me gustaría que dijeras, por ejemplo, yo es que he podido verlo, pero como tú has puesto varios ejemplos de cosas que habéis hecho en el laboratorio, para que la gente sepa el alcance de estas técnicas. Me imagino que una de las técnicas que estamos hablando de esta herramienta a la que abrir es los CRISP, ¿vale? Porque no sé, se considera GMO, pero es una línea muy fina, como todos sabemos. Entonces, me gustaría que le dijeras a la gente que está en este sector qué diferencia hay de hacerlo sin CRISPR o con CRISPR en términos de tiempo para conseguir, por eso, un híbrido como los que has hecho tú, o simplemente un mutante, por ejemplo, para esto que has explicado, de tus trabajos. La relación de tiempo, ¿no?, que cuesta tener de forma natural o dirigida en el laboratorio por esas técnicas y las otras. A ver, mucha diferencia, lógicamente, de hacer un experimento de evolución adaptativa que son meses de crecer, porque tienes que ir a 200 generaciones de crecimiento, normalmente es lo mínimo que tienes que hacer. Si sabes que un determinado cambio en el genoma, que puede ser, como digo, un cambio de aminoácido en una determinada proteína, en un determinado enzima, consigues la misma mejora, bueno, pues el CRISPR hoy en día, pues es verdad que lo tenemos muy puesto a punto, es muy eficaz y no sé, pues te puede costar 2-3 semanas a lo mejor, ¿vale? O sea que hay mucha diferencia y lo que digo es que al final el resultado es el mismo, solo que es cierto una cosa, la evolución adaptativa está muy bien, sobre todo para cambios en que implica muchos genes, porque a veces
hacer esa combinación de muchos genes ya no es tan fácil, ¿vale? Sobre todo, pues eso, caracteres cuantitativos y todo esto. Pero para cosas así puntuales, pues si tienes claro qué cambio, qué mutación es responsable de un determinado fenotipo, introducirlo es muy rápido, evidentemente, en cualquier levadura vínica. Tenemos una pregunta online. Una o varias, no sé. Una, vale. Yo después tengo una cosa. Para Sergi, es un caso concreto en el que preguntas si un vino que ha terminado la fermentación alcohólica, elaborado con levaduras nativas, con 14 grados, pero que aún queda un azúcar residual de 10 gramos por litro. ¿Se podría estabilizar realizando la fermentación maloláctica con un lactobacillus y que consumiera todo el azúcar residual, o lo más seguro es cortar todo tipo de fermentación con sulfitos? Sí, se puede inocular, pero no va a degradar 10 gramos. Supongo que fructosa, me imagino que es lo más habitual que quede, aunque fuera glucosa tampoco. Saccharomyces quema el azúcar. Quema el azúcar. Hemos visto los rendimientos y demás, o las famosas relaciones de 17 gramos por grado y demás, etcétera. No necesita esa cantidad de azúcar para crecer y demás. Y una bacteria láctica menos. 2, 3, 5, vamos a poner gramos litro, y le sobra. No está continuamente quemando ese azúcar porque no tiene ese tipo de metabolismo. Entonces, aunque crezca del todo, no va a consumir ese azúcar. Entonces, yo creo que en ese caso no va a... Podría parte, bueno, Enococcus en este caso, podría parte de la fructosa convertirlo en manitol. Ahí estamos hablando de según el metabolismo a nivel de necesidad de redox. Esto es metabolismo fino, por decirlo así. Pero podría parte de la fructosa pasarla a manitol. Pero aún así, entre la que consumiera para fermentar a láctico, la fermentación heteroláctica y el manitol, dudo que los 10 los pudiera acabar. Ahí lo más probable es que haya que ir a una Bayanus para acabar esa fermentación, si lo permite el vino. Y si es muy difícil, pues hay que seguir todo un protocolo que los productores lo tienen muchas veces ya muy bien protocolizado, e incluso a veces de limpieza, entre comillas, de productos tóxicos que pueden haber quedado y que explican por qué se ha parado esa fermentación, ¿no? Pero respuesta corta, puede hacer la maloláctica, pero dudo que esos 10 gramos con mucho los pueda consumir. Bueno, pues yo voy a hacer la última pregunta, si no hay nadie. Bueno, y la voy a hacer. Y es a José Manuel, ya que estamos en el Cava, ¿no? Cava Center, pues voy a hacer una pregunta sobre Cava, y es el tema de por qué crees que hay tan pocas cepas adaptadas para la segunda fermentación, y si podría hacerse alguna selección dirigida para conseguir más cepas, más variabilidad de cepas adaptadas. Esto tendría una primera fase de la pregunta. Sí, sin duda. De hecho, nosotros hemos hecho adaptación de no Saccharomyces al pie de cuba, porque queríamos introducir una levadura en el pie de cuba, en este caso en una Starmerella, que más de 8 grados de alcohol no crecía, y adaptándola, pues haciéndola crecer en sucesivos pies de cuba, al final conseguíamos aumentar esa y que luego pudiera desarrollarse durante la segunda fermentación en botella. En el caso de Saccharomyces cerevisiae no habría ningún problema. El hecho de que haya pocas cepas es que, claro, es un bicharraco, pero le pedimos muchas cosas, ¿no? Porque que lo pongas en un medio con 10 grados y medio, 11 grados de alcohol, con poco azúcar, pocos nutrientes, porque ya pues el vino base ya tiene pocos nutrientes, que sea capaz de fermentar eso y que resista 6 atmósferas de presión. Claro,
hay pocas cepas porque son pocas las que llegan ahí, pero es un proceso que se podría, que yo, sin ninguna duda, adaptando pues esos estreses, ahí a los estreses por alcohol, por carencia de nutrientes, habría que introducir el estrés por presión, que también es un estrés muy importante, o sea que habría que hacer una evolución también en presencia de presión, pero estoy convencido de que funcionaría, ¿eh? Y porque, bueno, el tema del estrés por presión, bueno, lo que se ve es que llega a una presión entre 2 y 3 bares que se para el crecimiento de la levadura. ¿Cuál sería la posible explicación? ¿Que el CO2 se queda dentro y te cambia el pH del medio? Bueno, no sé, es curiosidad, ¿no? Porque no lo he encontrado en ninguna... No sé si... Claro, el pH puede cambiar, lógicamente se está disolviendo el CO2, pero yo creo que debe ser una cuestión puramente mecánica, ¿eh? O sea, tú estás sometiendo a la pared celular, de hecho, para alisar levaduras aplicamos presión, la típica prensa francesa es por presión y lisas la célula, entonces tú a partir de una determinada... eso estás sometiendo un estrés mecánico a la célula muy importante y de ahí que sean pocas las cepas que sean capaces de aguantar eso. Pero claro, yo me imagino que yo si evolucionara una cepa frente a presión, lo primero que miraría es cómo se modifica la pared celular de la levadura. Seguro que a nivel de la arquitectura de la pared celular, de los betaglucanos, de las manoproteínas, de todo eso tiene que cambiar. Que además eso podría tener consecuencia también en cuanto a la producción de manoproteínas, que eso podría ser muy interesante también, desde luego. Y después el otro factor es el secado. ¿Tú crees que se puede evolucionar una cepa que no se deje secar sin llegue a poder secar? Sí, yo creo que lo mismo, ahí lo que está sometiéndolo es a un estrés hídrico, digamos, claro, una levadura secativa tiene una humedad en torno al 8%. Y que hay cepas que no son capaces luego de reconstituir bien, en este caso membranas, cuando tú vuelves a hidratarlo. Lo que tendría que darle una vuelta es cómo hacerlo. Pero bueno, yo creo que es que... fijaros el caso que os ponía de la levadura esta que hemos adaptado frente a la luz. Saccharomyces cerevisiae no produce pigmentos. Vamos, normalmente no produce pigmentos. Sin embargo, esta levadura tú le estás ahí machacando con la luz y al final cambia de color y produce un pigmento que puede ser muy parecido, un derivado de nuestra melanina, que es nuestro protector natural frente a la luz. Entonces, yo creo que tiene la capacidad de adaptarse. ¿Vale? Lo que pasa es que también es eso, muchas de estas evoluciones luego hay que ver, porque se producen esos trade-off, esos mecanismos compensatorios, que es una de las cosas que queremos probar con esta levadura adaptada a la luz. Vamos a fermentar, de momento fermenta, pero vamos a ver si no solo produce pues más metabolitos estos con actividad bioactiva, pero no nos está produciendo derivados del azufre o nos está produciendo otra cosa que podría ser posible. Y que entonces pues eso ya no nos lleva a ningún sitio porque ya no interesa eso, ¿sabes? O sea, que es eso, es la suerte de evolucionar sin tener estos trade-offs o estos mecanismos compensatorios. Muchas gracias. Pues nada, muchas gracias. Hasta aquí. Si hay alguna última cuestión, si no, pues lo dejamos aquí.